Hola mis hermanos, reciban la bendición de Dios en este día, el día número 21 de este desafío de Cuaresma 2024. Unámonos una vez más, mis hermanos, a una sola voz y digamos: ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios a nuestra vida, a nuestro corazón. Danos todo lo necesario para tener estos oídos de discípulos, para que así nosotros podamos crecer en tu sabiduría, en tu enseñanza, para que nosotros reconozcamos cada vez más la voz del Padre, y cada vez más nosotros nos acerquemos a esa voluntad, y que esta Cuaresma sea una Cuaresma para edificarnos, para crecer en nuestra santidad, en el plan que tenemos para llegar al cielo. Ven Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Ven y desciende a cada uno de nuestros hogares, a cada una de las mentes y los corazones que escuchan este audio, este video, y llénalos de lo necesario, de lo que están en busca, para poder así estar nosotros preparados para un crecimiento extraordinario en esta Cuaresma 2024. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y a ti, Santísima Madre, que yo sé que en este momento ya estás con nosotros, intercediendo para llevarnos a los pies de tu Hijo, te saludamos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues bien, mis hermanos, es un gusto, es un placer estar aquí con ustedes compartiendo en este día, que es el día 21. Y con mucho gusto vamos a hablar de este tema, un tema que contiene un poco de una de mis pasiones más grandes, que es hablar de la Virgen María. Para mí es algo extraordinario, es un ejemplo, es mi Madre del Cielo, a quien agradezco mi conversión, a quien agradezco que me haya llevado a los pies de Cristo. Y para comenzar, vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios, la cual se contiene en Hebreos capítulo 3, del versículo 14 hasta el versículo 17. Puesto que los hijos tenían en común la carne y la sangre, también Jesús las compartió, para poder destruir con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo, y liberar a aquellos a quienes el temor a la muerte tenía esclavizados de por vida, porque ciertamente no ha venido en auxilio de los ángeles, sino en auxilio de la raza de Abraham. Por eso tenía que ser hecho en todo semejante a sus hermanos, para llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y digno de confianza en las cosas de Dios, capaz de obtener el perdón de los pecados del pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, mis hermanos, esta parte de la Biblia es muy rica, porque el tema del día de hoy, el tema que vamos a hablar el día de hoy es ¿por qué vivió Jesús entre nosotros? ¿Por qué Jesús vino? Vamos a tratar de reflexionar esa parte que es de un alto nivel de teología, pero nosotros vamos a hablar de una manera simple, sencilla, buscando compartir y comprender un poco este misterio de que Jesús haya venido a encarnarse y que haya venido a caminar entre nosotros. Es importante, mis hermanos, que reflexionemos un poco en esto, ya que el día de ayer hablamos del amor de Dios, de qué tan grande era el amor de Dios, cuánto nos amaba y todo esto, ¿verdad? Y que nos puede perdonar, que su perdón es infinitamente grande. Pues ahora nosotros tenemos que relacionarnos y enfocarnos en un detalle. El amor de Dios es tan grande que vino a darnos a su único Hijo, a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Nos la envió Dios Padre para que viniera y así nos salvara del pecado.
¿Cuáles son? Yo enumeré 7 razones por las que Jesús vino a vivir entre nosotros. La primera, y que yo creo que hemos hablado mucho de este tema y que lo quiero un poquito como reafirmar, es Jesús vino por amor a nosotros, por amor a el amor del Padre que es infinito. Él vino por amor, porque no podía dejarnos en sufrimiento, no nos podía dejar a la deriva, ¿verdad? No nos podía dejar así como íbamos. La segunda razón por la que yo enumeré que vino Jesús fue por nuestros pecados, porque era tanta la carga de pecados que ya se habían dado y estaban sucediendo y que siguen sucediendo, que Jesús tuvo que venir con su infinita misericordia a morir por nosotros para poder corregir, tratar de pagar esas culpas. También vino Jesús, en el punto número 3, para reconciliarnos con Dios. Tenemos que recordar que Jesús, al venir y morir por nosotros, Él logró que el cielo se abriera y de esa manera nosotros tuviéramos la posibilidad de tener acceso a ese amor infinito e interminable en presencia de Dios Padre. El número 4 que enumeré aquí fue: Jesús vino a estar entre nosotros para purificar nuestras conciencias, para lavar nuestras culpas, esos pecados que estaban añejos ahí desde el tiempo de Adán y Eva, que es el pecado original. El número 5 fue para rescatarnos del demonio. Como la lectura lo decía, Él vino a destruir la muerte y así terminar con aquel que dominaba la muerte, ¿verdad? Que es el demonio, que es el diablo. Entonces el Señor Jesús viene para rescatarnos del demonio. El número 6 que puse aquí fue: el Señor Jesús también vino para vivir con Él y para Él. Vino para que viviéramos con Él, que conviviéramos con Él de una manera palpable, que fuera algo físico y semejante completamente a nosotros. Y aunque nosotros sabemos que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios Padre, nosotros nos cuesta trabajo con nuestra ignorancia y con nuestro poco conocimiento y sabiduría y reconocer de qué habla el Señor cuando nos dice a imagen y semejanza. Entonces Jesús viene a darnos un ejemplo físico y de una manera más palpable de lo que se refiere, ¿verdad? De vivir con Él como una persona en una humanidad que al mismo tiempo tiene su divinidad. Y por otro lado, a mostrarnos que el camino, la verdad y la vida es Él. Entonces nosotros tenemos que reconocer que vivimos para Él. Aparte de convivir con Él, vivimos para Él. Y el último que puse aquí, el número 7, fue para ser Señor de vivos y muertos. Porque, como decía la lectura, al Él destruir la muerte y aquel que tenía dominio en la muerte, Él se vuelve el Rey y Señor de vivos y de muertos, ¿verdad? Él tiene el control total de todo. ¿Por qué? Porque el cielo ya está abierto y hay posibilidades de llegar allá, ¿verdad? Obviamente algunos de nosotros tendremos que pasar ahí un buen tiempecito ahí en el purgatorio, primero Dios y su misericordia lo permita, pero todos tenemos la posibilidad de que si nos esforzamos, vivimos buscando la santidad con una coherencia como cristianos, si vivimos nosotros siendo genuinos seguidores de Cristo, tendremos la posibilidad de que Dios en su misericordia nos acepte en esa luz beatífica, en ese lugar, en el atrio de Dios Padre en su casa. Pues bien, para ahondar un poquito en estos temas, tendría que hablar de un tema, de algo. Hay un escritor muy famoso aquí en Estados Unidos que se llama Mark Twain. Él escribió muchos libros, pero uno de sus libros que él escribió, una historia que él escribió, se llama La terrible catástrofe. Este libro esta historia se trata de unas personas que están en una situación tan terrible y todos están condenados a morir sin escapatoria. O sea, no hay manera de que ellos se salvaran, todos tenían un destino de muerte y no había forma de salvarlos de esa muerte. Pero Mark Twain, cuando llegó a esa parte final de ese escrito, de esa historia, él no quería que esa historia terminara con un final triste.
pero no sabía cómo hacerle para salvar a los personajes porque ya los había metido en un embrollo tan grande, tan complicado, que no había manera de zafarlos ya en la historia, de que ellos pudieran salvarse de alguna forma. Entonces él, antes de escribir un final triste, él prefirió escribir una leyenda al final de este escrito donde decía: yo he metido a los personajes de este libro en tal embrollo que ni siquiera yo puedo sacarlos del problema ahora. Cualquier persona que crea poder hacerlo, hágalo por favor. Qué cosa tan curiosa. Este escritor tuvo la habilidad de dejar esa historia abierta para que cada una de las personas que leían esa historia pudieran buscar alternativas de cómo salvar a los personajes de esa historia. Pues bien, este es nada más como un pequeño ejemplo, porque Dios hace 2000 años, yo pienso que vio algo parecido en la humanidad. Él vio que los pecados ya se habían apoderado del mundo y que nos habían metido en tal embrollo y tan terrible situación que no había manera de que nos pudiera salvar de otra forma, que nos pudiera encontrar la salvación, porque nos habíamos metido en problemas por todos lados. Habíamos hecho del pecado nuestra vida, habíamos hecho del pecado nuestra, ahora sí que costumbre, lo que comían, bebían, la música que escuchaban, todo tenían relación al pecado. Digo, yo creo que en este tiempo estamos igual, ¿verdad? No estamos muy diferente que hace 2000 años en ese aspecto. Entonces Dios, al tener este amor tan infinito por nosotros, Él decide enviarnos a la segunda persona de la Santísima Trinidad a salvarnos. Nada menos y nada más que a su único Hijo. Lo envía para que Él venga a salvarnos, que Él venga a dar su vida por nosotros para poder encontrar la salvación de esta manera, para poder sacarnos de ese embrollo en el que nos habíamos metido nosotros mismos por medio del pecado. Hay una santa que ahorita no recuerdo su nombre. Ella siempre oraba y decía: solo te pido 3 cosas, Señor: verte más claramente, amarte más profundamente y seguirte más de cerca. A ver, mis hermanos, donde ustedes estén en este momento, repitan esto: solo te pido, Señor, 3 cosas: verte más claramente, amarte más profundamente y seguirte más de cerca. Vamos a repetirlo una vez más, mis hermanos. Solo te pido, Señor, 3 cosas: verte más claramente, amarte más profundamente y seguirte más de cerca. Eso es lo que decía esta santa. Y creo que es muy acertado, porque nosotros tenemos que tener y buscar la capacidad de ver más claramente la voluntad de Dios, que es lo que Él espera de nosotros. Debemos nosotros de buscar tener un amor tan grande por Dios que podamos nosotros seguirlo y amarlo y respetarlo y saber hacer todo lo que a Él le gusta, para que así nosotros continuemos demostrándole nuestro amor, que debe ser grandísimo por Él. Y tenemos que tener la capacidad de seguirlo más de cerca, que tengamos la decisión y la determinación de poder seguirlo sin importar el costo, de poder seguirlo a Él sobre cualquier cosa y sobre cualquier situación, porque de esa manera nosotros vamos a poder salirnos de estos pecados, de todas estas situaciones que nos hacen estar atados a este mundo, atados a tantas situaciones que nos alejan de Él. Pues bien, mis hermanos, si ustedes estuvieran buscando a alguien, llegando a otro tema un poco y muy bonito, porque aparte es de los que más me gusta hablar. Si ustedes, mis hermanos, estuvieran buscando a alguien para que diera a luz y criara a Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿qué características debería tener esa persona? Ustedes se han puesto a pensar en eso. Cuando Dios empezó a pensar hace 2000 años que Él necesitaba mandar a su único Hijo para sacarnos de este embrollo, pero que Él debía
permitir que ese Hijo se encarnara, para que fuera carne y fuera sangre, así como su pueblo, para que Él pudiera experimentar lo que su pueblo experimentaba y desde ahí glorificarse para salvarnos. En ese momento Él pensó en la criatura que debería de ser la madre de esa segunda persona de la Santísima Trinidad. En ese momento Él ya pensaba en María, en nuestra Virgen Santa, Reina del Cielo. Pero ¿qué características debería de tener esta criatura, esta persona? La número 1, pues debería estar llena de gracia, que ese fue un don divino que Dios le regaló desde el nacimiento, ¿verdad? Debería de ser pura, tener una pureza, pero extraordinaria. Debería de tener una obediencia extraordinaria. Debería de ser humilde, tener temor de Dios, ser extremadamente amorosa y conocer la fe y la tradición, entre otras cosas. Es muy importante meternos en esta parte, porque cuando nosotros hablamos de por qué Jesús vivió entre nosotros, tenemos que remontarnos a esta parte. Cuando Jesús se encarna, en esa encarnación, cuando Jesús, por medio del Espíritu Santo, es puesto en el vientre de María, para que la Virgen María sea la madre de Jesucristo. Imagínense qué características tan hermosas y tan poderosas, tan bonitas, depositó el Espíritu Santo y Dios Padre en nuestra Santísima Madre para que fuera la mamá de Jesús. Esto es increíble. ¿Y por qué menciono esta parte? Porque adivinen cuáles son las características que nosotros necesitamos buscar en esta Cuaresma para que Jesús nazca en nuestro corazón. Para que Jesús camine con nosotros en esta Cuaresma. ¿Qué características tenemos que buscar obtener en esta Cuaresma para que así nosotros podamos ser, tengamos esas cualidades para que Jesús nazca en nuestro corazón y camine con nosotros? ¿Qué características? Bueno, tenemos que buscar las gracias de Dios, las gracias que da el Espíritu Santo. ¿Y a quién le podemos pedir que interceda para que obtengamos esas gracias? Al ejemplo de toda gracia, que es nuestra Virgen Santa, la Virgen María. Debemos de trabajar en la pureza, debemos de trabajar en ser obedientes, en la humildad, en el temor a Dios, el amor al prójimo, el amor a Dios, el amor a Jesús, el amor al Espíritu Santo, el amor a toda creación de Dios Padre. Tenemos que trabajar en conocer la fe y la tradición para que de esa manera nosotros podamos preparar nuestro corazón para que en esta Cuaresma Jesús nazca en nuestro corazón y así crezca en él y pueda caminar con nosotros durante esta Cuaresma para poder llegar a ese día de la que Jesús resucita, de la resurrección, para que así nosotros resucitemos con él. Seamos unas criaturas nuevas, unos cristianos católicos nuevos, que hayamos sido renovados, reconstruidos por parte de Jesús y el Santo Espíritu Divino, que ellos nos ayuden a que seamos unas personas nuevas, unos católicos que tengamos una capacidad más grande para amar, una capacidad más grande para seguir a Jesús, una capacidad más grande para buscar la santidad, una capacidad más grande para poder buscar el cielo. Ahorita viene a mi mente unas palabras que da un escritor muy famoso que se llama Morton Kelsey, que él escribe en una nota que a él le alegraba mucho que Jesús hubiera nacido en un establo, porque así como Jesús nació en un establo, mi corazón se parece a eso, ya que mi corazón se encuentra en una condición que no es buena para un rey
para que nazca el Salvador, mas sin embargo sé que Él podría nacer en mí si yo lo acepto. Esas son las palabras. Imagínense, mis hermanos, nosotros sabemos que Jesús cuando nació en un pesebre, mas sin embargo Jesús lo que nos está enseñando es ese nivel de humildad, de amor al servicio, de amor al prójimo, que sin pensarlo dos veces, Él nace en la situación más humilde, sin preocuparse por absolutamente nada, porque confía plenamente en Dios Padre, que va a proveer lo que se necesita, lo que se requiere en ese momento, sin buscar más allá de lo que es necesario. Entonces, mis hermanos, en este día yo los quiero invitar a que pongan en su corazón la manera o este plan que tienen que desarrollar en la manera de buscar tener más gracia divina de Dios, las gracias de Él, orar, ir al Santísimo, pedirle que nos derrame sus gracias, trabajar en la pureza, trabajar en la obediencia, trabajar en la humildad, trabajar en el temor de Dios, trabajar en el amor al prójimo y a Dios, trabajar en conocer la fe y la tradición, para que así nosotros podamos ser ese pesebre en nuestro corazón, para que así Jesús nazca ahí y crezca y nos acompañe y camine entre nosotros y con nosotros durante esta Cuaresma. Es importante esto porque nosotros tenemos que entender ya, después de 20 días, este es el día 21, que nosotros tenemos que buscar tener una conciencia y conocer a Jesús de primera mano, que la conozcas tú en tu persona, en tu vida particular, en tu intimidad tuya con Jesús. No a través de terceras personas, no a través de alguien que te platica que Jesús hizo esto, que Jesús hizo el otro, que en misa, que mira tal cosa. No. Tenemos que buscar que este conocimiento de Jesús, el conocer a Jesús sea personal, que tú lo conozcas, que tú tengas esa experiencia, que tú puedas platicar tu testimonio de lo que es vivir con Jesús, de lo que es tener un encuentro con Jesús. Y si no has tenido la posibilidad de tener un encuentro fuerte con Jesús, te invito a que te inscribas en un retiro. Miren, esos retiros son grandiosos para poder encontrar tener ese encuentro cara a cara con Cristo, con el Espíritu Santo. Una vez más les repito, esos retiros de vida en el Espíritu son grandiosos. Si ustedes pueden asistir, asistan, mis hermanos, yo los invito, porque es una buena manera de tener ese encuentro cara a cara con Jesús y tener esa experiencia personal, no de que te la platica alguien, sino de que tú la vives. Ahorita me hace recordar una historia que leí también hace un tiempo atrás, de una persona que está oyendo mucho ruido afuera de su casa y se da cuenta que el ruido viene de una parvada de gansos que están haciendo mucho ruido porque están desorientados ahí caminando como locos por todos lados porque está nevando y la nieve está muy alta y los gansos no saben ni qué hacer y ahí están asustados, que no sabían para dónde darle. Entonces la persona trata de agarrar una toalla, una cobija y tratar como de direccionar a los gansos para que se vayan hacia un lugar donde hay un pequeño techito con un carro, para que así al agruparse ahí todos pudieran recibir un poco de calor y el frío no les afectara tanto y estuvieran protegidos de la intemperie. Mas sin embargo, cuando él iba con la cobija y la toalla a tratar de direccionar a los gansos se asustaban más y empezaban a moverse por todos lados, pero ninguno se iba para el lugar donde él quería orientarlos para que fueran a protegerse del frío. Entonces en ese momento esa persona pensó, si yo pudiera convertirme en un ganso y poder hablarles en su propio lenguaje de ganso, yo les podría explicar a ellos que el lugar más seguro para caminar, para resguardarse y para protegerse es
debajo de ese techo y junto a ese carro, y ellos podrían entenderme. Esta historia, pequeña historia, es un buen ejemplo del por qué Jesús vino a vivir con nosotros y entre nosotros. Porque Él tenía que bajar de su gran poder, de su reinado glorioso, porque Jesús es incomparable con nosotros, pero Él decide rebajarse a ese nivel de hormiga que somos nosotros, ese pequeño ser, esas pequeñas criaturas, para que encarnándose en uno como nosotros, ¿verdad? En su humanidad, Él pueda venir a explicarnos con nuestro propio lenguaje la salvación. Esa es la razón por la cual Jesús viene de esa manera, porque Él viene para que nosotros lo podamos entender. Y aún así, que Jesús bajó y se encarnó y vino a hablarnos en nuestro lenguaje, nosotros todavía no lo terminamos de entender. Jesús vino a darnos una imagen, una idea, sabiduría más clara de lo que es Dios y de lo que es el Evangelio. Porque Él lo vivió, Él nos lo regaló, esa sabiduría, Él nos regaló ese conocimiento. Y Él vino a caminar entre nosotros para hablar en nuestro propio lenguaje y así nosotros pudiéramos comprenderlo de una manera más sencilla, lo que Él venía a transmitirnos. Pero yo te pregunto a ti, mi hermano, mi hermana, ¿qué tanto tú has buscado comprender de manera más clara lo que es Dios y lo que es el Evangelio? ¿Qué tanto tú, mi hermano, mi hermana, realmente has pedido la gracia de Dios? ¿O has trabajado en la pureza? ¿O has trabajado en la obediencia, en la humildad, en el temor de Dios, en ser amoroso con Dios y amar al prójimo? ¿Cuántas veces te has dado el tiempo de realmente conocer tu fe y tu tradición? Van más de 2000 años desde que Jesús vino y caminó entre nosotros y seguimos sin entender su mensaje. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como yo te amo. Esas son palabras que vienen extraídas de su mensaje. Ese mensaje de amor que Él transmitió, donde Él nos muestra las diferentes virtudes en las que tenemos que trabajar, de qué manera debemos de vivir como cristianos, de qué manera nosotros tenemos que buscar la salvación y la santidad, pero seguimos sin entender el mensaje, porque nosotros somos un puñado de gansos en la nieve, que no entendemos a esa persona que llegó para tratar de explicarnos a dónde tenemos que caminar para estar seguros de la intemperie, para estar seguros de los ataques de aquel que es el enemigo, de aquel que nos quiere llevar a la muerte, que nos quiere llevar a ese abismo en la eternidad. Mis hermanos, yo los invito a que el día de hoy reflexionen sobre por qué Jesús vino a caminar entre nosotros, que reflexionen qué de estas áreas que Dios vio en esta criatura y que puso en esta criatura la Virgen Santa, Reina del Cielo, para que pudiera tener a su Hijo, qué de esas características tú estás buscando, qué plan tienes para obtenerlas, qué tanto tú has entendido este sacrificio de Jesús, de haber caminado entre nosotros, de haber vivido entre nosotros, qué tanto realmente nosotros entendemos el mensaje de amor que nos ha dado. Es importante reconocer todo esto y pensar y meditar en ello, ya que nosotros tenemos que ser unos cristianos, unos católicos, que busquemos crecimiento cada día para poder acercarnos cada día más, porque nuestros días en esta tierra son limitados. Pues bien, mis hermanos, yo los invito una vez más a que cierren sus ojos y abran sus manos y a una sola voz digamos: ven Espíritu Santo,
Ven Paráclito, ven Consolador, ven Altísimo Soplo Divino, ven y llénanos con tu poder, con tus gracias. Danos la capacidad de buscar la pureza. Ayúdanos a ser obedientes y humildes, a tener temor de Dios, a ser amorosos con el Padre y con el prójimo, conocer más la fe y mi tradición, conocer a la Santa Iglesia. Ven Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús y danos las fortalezas, la sabiduría, el conocimiento. Danos la determinación de poder seguir a Cristo, de poder seguir a aquel que vivió entre nosotros y que vino a morir como expiación de nuestros pecados. Ven Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús y llénanos, llena y toca a cada uno de estas personas que escuchan este tema, que están aquí compartiendo en este video, este audio, y danos las gracias y los dones, las virtudes necesarias. Ven Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos vengas y toques y nos ayudes, y a cada uno de nosotros derrama en nosotros esa sanación. Libéranos de cualquier atadura, danos la libertad para poder seguir a Cristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso y glorioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mis hermanos, Dios nos bendice, Dios nos bendice. Ayúdame a que estas oraciones y estos videos lleguen a más gente, suscribiéndote y siguiéndome en mis redes sociales. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre